Muy bien, pues hoy nos toca ya vamos a llamarle a esta nuestra última plática de este ciclo de conferencias, que fueron en total unas 5 conferencias que venimos dando desde el mes de noviembre y hasta acá. Recuerden que pues la dinámica es básicamente la misma. Si tienen alguna duda o algo, pues claro que podemos interrumpir para preguntar. Si no, digamos que es más sugerible en este caso, que nos esperemos hasta el final y al final podamos tener una pequeña conversación sobre este tema, ¿no? De hecho, el día de hoy es una pregunta un poquitito más, es una presentación un poco más breve, siento yo, que no nos vamos a tardar mucho más de una hora, quizás una hora y un poquito, porque es una presentación de cierre de este ciclo de 5 temas donde vimos un poco cuestiones generales, ¿no? Cuestiones sobre los conceptos de neurodiversidad, cuestiones sobre hábitos de vida, cuestiones sobre deportes o actividad física, o sea, vimos un grupo de pláticas muy generales y el día de hoy ya les vamos a dejar también una nueva, digamos, propuesta de nuevos temas, 5 temas nuevos que vienen a partir del mes de febrero y durante el mes también de marzo se van a estar impartiendo estos otros temas del programa, ¿no? Y el día de hoy justamente tenemos un tema que es, digamos, peculiar. A mí siempre me ha llamado la atención. Justamente hoy, básicamente, bueno, hoy sí, hoy en la mañana tuve una experiencia básicamente sobre este tema en particular del que vamos a hablar hoy, ¿no? Me escribe una mamá, o estábamos en una cita en línea, una familia de Chiapas, y justamente en el momento en que le iba a colgar, porque ya estábamos terminando la llamada, en el momento en que íbamos a colgar, me pregunta ella, oye, ¿crees? Ella tiene una terapeuta que trabaja con su hijo, y me pregunta, ¿crees que deba o que pueda contratar a una terapeuta de lenguaje para que trabaje con mi hijo, además de la psicóloga que está trabajando con su hijo actualmente, ¿no? Es un chico con autismo. Y entonces la pregunta que yo le hago es, oye, ¿y qué es lo que va a hacer la terapeuta del lenguaje con tu hijo que no esté haciendo la psicóloga? ¿No? El problema del niño era básicamente, o es básicamente un problema centrado en la comunicación. Y la mamá se queda así como pensando, ¿no? Y me dice, bueno, es que son 2 especialistas diferentes, ¿cómo yo sé que no van a trabajar 2 problemas diferentes, no? Y yo le digo, bueno, el asunto es que tú te preguntes si el problema de tu hijo es un problema de la comunicación que estás atendiendo a través de una psicóloga o es un problema psicológico que estás atendiendo a través de una psicóloga. Y básicamente la respuesta es un problema de comunicación. Entonces, a veces lo que nos pasa en este tema es que no sabemos muy bien cuáles son las especialidades con las que estamos trabajando o cuáles son incluso las funciones que tiene cada una de las especialidades con las que estamos trabajando, ¿no? Y por eso queríamos preparar esta pequeña presentación que tiene a lo mejor unas 20 diapositivas para también dejarla grabada y que nos quede un poco como referente, ¿no? De nuestro proceso de formación para familias y hablarles un poquito sobre los nombres de las especialidades y todas las cuestiones inherentes a todo el tema de las personas que comúnmente vamos a estar atendiendo a sus hijos y qué es lo que hemos estudiado y para qué es para lo que realmente deberíamos estar preparados actualmente, ¿no? Obviamente, lo primero que nos tenemos que preguntar en todo este tema de las especialidades es pensando en qué universo existimos y cómo se mueven los temas de los diagnósticos. ¿Estás de acuerdo? O sea, vivimos en un mundo ahorita donde tenemos 2 grandes grupos de diagnósticos, que son los diagnósticos basados, bueno, en DSM-5, que es un grupo muy importante, y obviamente el grupo que es homólogo a este, que es el grupo de la CIE, la Clasificación Internacional Europea para los Diagnósticos también de neurodiversidad, pero todas las familias que están a lo mejor en este grupo, todos los profesionales que estamos trabajando, de cierta forma estamos relacionados con todos estos diagnósticos y con todos estos temas, ¿no? Y el que no tiene un niño que tiene déficit de atención, tiene un niño que tiene un trastorno del espectro del autismo, y el que no tiene una discapacidad de tipo intelectual o tiene una alteración de tipo neurológica como la epilepsia. Entonces, finalmente, todos están dentro de este grupo de las supuestas clasificaciones, ¿no? De cierta manera, todos están en un digamos, baremo de clasificación, y esto evidentemente implicaría entonces, bueno, si mi problema tiene un nombre, entonces mi problema debe tener una atención. Y si mi problema tiene un nombre y una atención, entonces también mi problema tiene a un especialista que es el que atienda a este problema, ¿no? Es como una cadena de alguna forma ahí de acontecimientos, ¿no? Entonces vivimos en un universo con diagnósticos, pero también vivimos en un universo con tratamientos. Todas las familias con las que normalmente hemos estado trabajando están muy acostumbradas a hablar, por ejemplo, de los tratamientos médicos. Están hablando siempre de los fármacos, de las dietas, de las relaciones, de las medicinas, de los medicamentos que manda el psiquiatra, que manda el neuropediatra, que manda
el especialista biomédico en general. Entonces, vivimos en un universo donde hay muchos tratamientos médicos, donde hay muchos tratamientos también familiares, estamos de acuerdo, hay tratamientos psicológicos que se centran mucho a veces también en las dinámicas internas de la familia. Tratamientos, por ejemplo, basados en la comunicación, basados en el lenguaje específicamente, tratamientos basados en las habilidades motoras, en las habilidades sensoriales, en las habilidades de psicomotricidad, tratamientos basados en los animales, cuando vamos con los caballos o con los delfines o con los perros, tratamientos basados en la conducta, también cuando vamos a terapia de conducta, por ejemplo, que también es algo que muchas veces nos sugieren hacer. Yo siempre pregunto, ¿qué es una terapia de conducta, no? Propiamente, ¿sí? Tratamientos neuropsicológicos, tratamientos inherentes de pronto a los procesos cognitivos, a la atención, a la memoria, a cosas de este tipo, y tratamientos incluso sensoriales, como estos tratamientos auditivos, donde a veces nos ponen los audífonos y estamos escuchando y tenemos el listening program, y todo, el Verar, por ejemplo, el Tomatis, todo un grupo, hay todo un universo repleto de experiencias de intervención. Y a veces cuando yo veo a las familias con las que trabajo, realmente me trato de ponerme en su lugar y de ser empáticos a la hora de analizar cómo le hacen para poder decidir cuáles son los tratamientos importantes para su hijo, cuáles son los tratamientos que realmente su hijo necesita llevar a cabo y cómo hacer para organizar un horario donde no solamente llevas a tu hijo a la escuela o lo conectas en las clases en línea actualmente, sino que te las arreglas para cumplir con prácticamente todo esto, ¿no? Y tenemos a la familia que no solamente va al colegio y que tiene las consultas con el especialista médico, sino que es además la familia que también lleva al niño con la terapeuta del lenguaje y que también lo lleva con el psicomotricista y que además lo lleva a natación y que además lo lleva a los caballos y que además lo lleva con el terapeuta psicólogo y al final todos tienen que ver con este tema a lo mejor del terapeuta, ¿no? Ahorita lo vamos a poder mencionar un poquito más específicamente si quieren, ¿no? Cuando me pregunto entonces, ¿de dónde sacan las familias toda la información para poder organizar esto? Entonces también pienso en las fuentes, ¿no? Y cuando piensas en las fuentes, pues evidentemente la primera de las fuentes en la que tendríamos que pensar, pues es el pediatra, ¿verdad? El médico, digamos, el especialista de cabecera con el que están trabajando, es una de las principales fuentes en las cuales se apoyan para estos tratamientos o para decidir estos tratamientos. Es quien más normalmente le sugiere a la familia qué hacer. Muchas veces es el especialista médico el que hace el diagnóstico y por lo tanto es el que les dice, oye, y como tienes este problema, ahora tienes que llevarlo a esto, aquello, a lo otro y a lo otro. Es la persona que normalmente sugiere en ese sentido. Pero también están las salas de espera, ¿estamos de acuerdo? Tenemos muchas familias, a mí me llaman muchas familias y cuando me escriben o cuando se comunican conmigo, justamente una de las cosas que me dicen con más regularidad es que conocí a fulanita de tal en tal consulta y ella me sugirió que fuéramos contigo, ¿no? Y yo sé que así pasa muchas veces, o sea, estamos en un mundo donde las familias se transmiten vivencias, información y a veces las recomendaciones de boca en boca son recomendaciones que ayudan mucho al desarrollo de estos sistemas en realidad, ¿no? Entonces sí son cosas que también podríamos ahí en ese ámbito considerar. Tenemos además de eso, evidentemente, el Internet. Las familias entran a Internet, consultan en Internet y de ahí sacan mucha información también acerca de qué tratamientos hacer. Yo ahorita tengo varios niños de edad temprana, en tratamientos de edad temprana, de niños muy pequeños, de 1 año, 2 años, y muchas de sus familias casi todos los días me hacen un llamado, ¿no? Un mensaje de él. Es que leímos tal cosa sobre tal tema. ¿Tú qué crees de esto, no? Y yo cuando me pregunto, ¿de dónde lo sacan? Pues es que están en Internet, están en el teléfono, están leyendo y ahí encuentran también mucha información sobre los especialistas y sobre los tratamientos, por supuesto, ¿no? Pero además las familias se meten a los cursos, se meten a las conferencias, están justamente preparándose en este tema, afortunadamente se están preparando en este tema, porque eso realmente les va a permitir tener mucha mejor formación para poder tomar decisiones útiles y obviamente también terminan pues estudiando, leyendo, consultando bibliografía de referencia que los pueda ayudar a tomar estas decisiones. Entonces tenemos por una parte un universo de diagnósticos, tenemos un amplio grupo, por ejemplo, de opciones de terapias, tenemos un amplio grupo de fuentes de tratamientos y eso evidentemente pues termina también convirtiéndose en un amplio grupo de especialidades de atención, o sea, termina convirtiéndose en un niño que tiene un problema diagnosticado con un nombre en particular, pero que recibe de pronto 7, 8 diferentes tipos de
abordaje o de terapias a la misma vez, ¿no? Y esto obviamente lo hace un universo bastante complicado, bastante caro, además de eso, porque normalmente la mayoría de los tratamientos que reciben nuestros chicos no son tratamientos, digamos, que ofrece el modelo de seguridad social ni nada por el estilo, sino que todo por el contrario, la familia normalmente tiene que costearlo o tiene también que gestionarlo en este sentido. Y obviamente esto es algo a lo que sí nos gustaría mucho a nosotros, pues evidentemente prestar atención, ¿no? Darles un poquito de información sobre qué es lo que hace cada uno y cuáles son las especialidades que con más frecuencia vamos a estar tocando, ¿no? Ya sea para aquellos que han avanzado en este mundo de la neurodiversidad o para aquellos que apenas están entrando también y que necesitan tener un poco más de información hacia este o en este sentido, ¿no? Muy bien. De las especialidades más importantes, vamos a tocar inicialmente aquellas que son las especialidades médicas y después de las especialidades médicas nos vamos a meter un poco más en el mundo de las terapias, que para mí obviamente es muy interesante también contarles y poder ayudarlos a decidir un poco cómo funcionan estas partes, ¿no? Muy bien. Dentro de las especialidades más frecuentes en el ámbito médico, evidentemente está el genetista, ¿no? El genetista, bueno, yo digo es de las más frecuentes y realmente la frase es debería ser de las más frecuentes en realidad, ¿no? Está descrito, por ejemplo, si le ponemos la referencia de los trastornos del espectro del autismo, que un 30% aproximadamente de los casos de niños diagnosticados con un TEA tienen un antecedente genético explicativo. O sea, hay muchas investigaciones que lo han demostrado, se ha publicado en varias referencias de investigaciones, y eso implicaría que deberíamos nosotros hacer un chequeo genético de los niños que se diagnostican con TEA. Por ejemplo, el síndrome de X frágil es una condición genética muy específica que explica muchísimos de los síntomas que se presentan en niños con TEA y que además explican incluso compromiso intelectual, implican formas de funcionamiento muy particular desde el punto de vista del desarrollo de nuestros chicos. Sin embargo, nos damos cuenta de que acá en nuestro contexto, de que en nuestra realidad de trabajo con los chicos con TEA, pues no es tan frecuente que en México, por ejemplo, indiquen o que las familias asistan al genetista para hacer el diagnóstico genético y sobre todo para descartar que su hijo pueda tener algún tipo de dificultad, ¿no? Es importante que las familias sí tengan un poco más de conciencia sobre estos temas y que sobre todo sepan que es viable y que es muy recomendable también a veces poder asistir con este especialista para poder descartar cualquier situación que pueda estar en la base de una condición en sus hijos, ¿no? El segundo de los especialistas médicos muy relacionado a todos estos temas, evidentemente, es probablemente uno de los que casi todas las familias han pasado de cierta forma, es el audiólogo, ¿verdad? El audiólogo y el otorrino, que también se relacionan un poquito, ¿no? El audiólogo es el especialista que se encarga, evidentemente, de descubrir si hay alguna causa, vamos a llamarle orgánica, inherente al funcionamiento auditivo que explique los síntomas. Sobre todo en todos los niños que asisten a consulta porque tienen deficiencias en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, la mayoría de las familias lo primero que intenta descartar es que haya una falla en la audición. Una falla en la audición explicaría una falla en el proceso de desarrollo del lenguaje y evidentemente es algo que la familia tendría que empezar por descartar siempre, ¿no? Si ustedes se preguntan o le preguntan a otras familias, oye, ¿cuántos han ido con el audiólogo? La mayoría te van a decir que ya fueron con el audiólogo, ¿no? O que le hicieron un potencial evocado auditivo y de tallo cerebral a su hijo, ¿no? O que fueron también con el otorrino, que es también un especialista que puede, pues, tratar y diagnosticar las enfermedades del oído, de la nariz y de la garganta, que esto ya lo sabemos, ¿no? El otorrino laringólogo es ese nombre tan gracioso que siempre nos cuesta trabajo pronunciar, ¿no? Y obviamente aquí el tercero de los especialistas médicos, que quizás es el especialista por excelencia en el mundo de la neurodiversidad, de todos estos diagnósticos como el déficit de atención o el autismo o cosas así, es el neuropediatra. Perdón. El neuropediatra es el especialista en diagnosticar y en tratar las patologías, se llaman así en el concepto, las patologías específicas del sistema nervioso desde el nacimiento y hasta los 18 años de vida. Por eso es neuropediatra, o sea, es un neurólogo con experiencia en el trabajo pediátrico específicamente y por eso su trabajo termina básicamente a los 18 años de vida y es un profesional que presta mucha atención a las cuestiones del neurodesarrollo y a las interferencias que sobre el neurodesarrollo pueden originar o pueden causar diferentes tipos de trastornos. El neuropediatra es, yo creo que uno de los especialistas
más consultados en el contexto de la neurodiversidad y es uno de los responsables, evidentemente, de todos los procesos de seguimiento, de atención y de tratamiento a este tipo de condiciones en específico, ¿no? Obviamente es el responsable de orientar los tratamientos, de orientar los exámenes biológicos, por ejemplo. Este es el único que te puede decir hay que hacerle un electroencefalograma, hay que hacerle una tomografía, hay que hacerle una resonancia. O sea, el psicólogo jamás debería mandar ningún tipo de examen médico. ¿Estamos de acuerdo? A mí me llegan de pronto familias que vienen de la escuela. Es que me dijo la maestra que hicieron un electro. Digo, la maestra no puede decirnos que hagamos un electro. ¿Estás de acuerdo? Esto solo lo puede indicar el especialista médico, en realidad, ¿no? Entonces, él es el que puede diagnosticar las enfermedades, fíjense bien, del sistema nervioso y es el que puede también indicar y supervisar el uso de los fármacos, ¿de acuerdo? Esta es la especialidad que tiene más que ver con los tratamientos médicos en general, ¿no? Y obviamente también está considerado el especialista que puede coordinar los equipos de intervención e incluso los equipos de evaluación. Idealmente, en un mundo ideal de tratamiento en la neurodiversidad, cuando ustedes como familia entran a un proceso de evaluación y diagnóstico, sería padrísimo que llegáramos a una institución donde tuviéramos a una oficina con el neuropediatra, una oficina con el genetista, una oficina con el médico general o con el pediatra general, a una oficina donde estén entonces los especialistas en evaluación, por ejemplo, los terapeutas del lenguaje, los psicólogos o neuropsicólogos, los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, o sea, cada una de las áreas representadas de cierta manera y que todos como conjunto pudieran evaluar y a la misma vez producir un diagnóstico y un tratamiento para sus hijos, ¿no? Hoy por hoy sabemos que eso no está tan sencillo, que no es tan fácil, que normalmente cada quien está en su propio espacio de trabajo y que la familia pues va divagando, va llegando con su hijo a cada uno de estos lugares para poder pues dar la atención y para poder obtener el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, ahí entra un poquitito una de las preguntas que muchas veces nos han hecho. Yo tengo familias que me dicen, es que vamos con el psiquiatra, y entonces quedamos con el neuropediatra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa realmente entre un psiquiatra y un neuropediatra, ¿no? Digo, y esto, lo ideal es preguntárselos a ellos, pero tampoco es tan fácil realmente de poderlo explicar, incluso desde las propias palabras de los especialistas, porque son dos campos que literalmente se sobreponen uno al otro debido a las funciones que tienen, ¿no? El psiquiatra, que es el psiquiatra infantil, por eso es psiquiatra, es el médico capacitado para diagnosticar y tratar aquellas enfermedades mentales específicas de la infancia y la adolescencia. Entonces, fíjense qué importante es diferenciar, ojo, entre enfermedades mentales y enfermedades neurológicas. ¿De acuerdo? Intenten ahorita ustedes pensar un poquito cuál es la diferencia entre una enfermedad mental y una enfermedad neurológica. Y evidentemente lo que también tenemos que tener claro es que muchas veces una enfermedad neurológica o problema neurológico se muestra a través de una alteración en el funcionamiento mental, en el funcionamiento, por ejemplo, cognitivo. Por lo tanto, las dos ahí se van a estar sobreponiendo, ¿verdad? Ambas especialidades se sobreponen mucho en cuanto a su campo de atención, a los recursos de intervención y a las funciones que tienen incluso en la atención a la neurodiversidad. En nuestra experiencia, ya sea que en el equipo de trabajo de un alumno con neurodiversidad, autismo, déficit de atención, trastorno del aprendizaje, cualquiera de estas condiciones de las que normalmente estamos hablando, ya sea que en el equipo participe un neuropediatra o participe un psiquiatra, están representadas las variables de atención biomédica, por lo tanto, se puede tener tranquilidad en ese sentido. No es imprescindible que estén los dos especialistas, sobre todo porque en el campo en el que nos estamos moviendo, los dos especialistas tienen funciones realmente muy similares desde el punto de vista del trabajo que van a hacer con nuestros niños en condición de neurodiversidad, ¿no? Si lo piensan ahorita, tratando de ejemplificarles un poquitito más cuál es la diferencia entre enfermedad neurológica, por ejemplo, o entre enfermedad, vamos a llamarle mental, no sé, si ustedes pensaran en la epilepsia, por ejemplo, la epilepsia, ¿quién sería campo? ¿Del neuro o del psiquiatra? Y definitivamente la epilepsia sería campo del neuro, ¿verdad? Porque la epilepsia es una enfermedad, vamos a llamarle, de nivel neurológico específicamente, ¿cierto? Mientras que, por el contrario, la depresión, por ejemplo, es una enfermedad de los procesos. Es una enfermedad, vamos a llamarle, de un proceso mental. Esta sí es mental. ¿Sí ven? Es la diferencia. Mucha gente lo que a veces nos decía en este sentido es, no es que yo veo al psiquiatra como una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Como aquel que se orienta a tratar
la enfermedad psiquiátrica, como la esquizofrenia y cosas por el estilo. Dice, bueno, sí, de acuerdo, el psiquiatra atiende este tipo de enfermedades. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia puede empezar desde la adolescencia o desde la juventud, por lo tanto, el psiquiatra entraría en ese campo definitivamente como una enfermedad mental propiamente, pero hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, son alteraciones mentales, ¿sí ven? No son alteraciones de estructuras neurológicas específicamente, son alteraciones de procesos mentales y eso es campo de atención justamente del psiquiatra, ¿verdad? O por ejemplo, los traumatismos craneales, las personas que tienen accidentes automovilísticos o ahogamientos o cuestiones de este tipo que tienen lesiones en el sistema nervioso, pues estas son del campo de atención evidentemente del neuropediatra, ¿sí? Entonces, no sé, ojalá y les pueda haber aclarado un poquitito todo este asunto, pero a los ojos de lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio, digamos, de nuestra plática de hoy, lo que sí tenemos que entender es que cuando nosotros llegamos con un chico con neurodiversidad a la consulta de cualquiera de estos dos especialistas, lo que normalmente vamos a hablar es de alteraciones en el sueño, alteraciones en la conducta, chicos irritables, chicos con problemas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, chicos con problemas en el desarrollo comportamental. Y todos estos campos, ya sea que se expliquen por un proceso, vamos a llamarle neurológico, o por un proceso mental, van a requerir exactamente el mismo tipo de tratamiento. De hecho, hemos hecho algunas investigaciones donde comparamos los tratamientos que indican en términos farmacológicos el neuropediatra y el psiquiatra y nos hemos dado cuenta de que indican exactamente los mismos modelos de fármacos para los mismos problemas también. Por lo tanto, ahí, digamos, aunque vengan de dos formaciones diferentes como especialidad, los dos terminan justamente atendiendo de una manera muy similar a los problemas de los que estamos hablando en este caso o en esta plática en específico, ¿no? Entonces, para que más o menos tengamos un poco más clara la situación, ¿no? Entre el neuro y el país. Y obviamente, algo que ahora sí nos toca reconocer es hablar de los terapeutas y de las famosas terapias, ¿no? Que es algo que siempre nos ocupa mucho. De hecho, lo primero que tendríamos que preguntarnos en realidad es, ¿qué cosa es un terapeuta? No, no hay una carrera que se llame terapeuta. ¿Tú qué estás estudiando? Estoy estudiando terapia. Pues no. O sea, terapia no es algo que se estudia, estamos de acuerdo. Terapia es algo realmente que se hace, no es algo que se estudia, es algo que se hace con aquello con lo que yo estudié, ¿sí? Es el más universal de los términos, pero normalmente no se atribuye a una especialidad sino a una acción, que es la acción de dar terapia. ¿Sí ven? La acción de hacer una terapia, ¿verdad? Dar terapia es ofrecer un tratamiento especializado y orientado a un problema o a una situación específica. Y desde cualquiera de nuestras especialidades podemos dar terapia, ya sea que seamos especialistas en animales, especialistas en fisioterapia, especialistas en psicología, especialistas en lenguaje en comunicación o en cualquier área en la que seamos especialistas en botánica, podemos dar terapia basada en las plantas. ¿Sí ven? La terapia es la acción de ofrecer un tratamiento en base a tu conocimiento. Pero para que seas un terapeuta en cualquiera de las áreas de las que estamos hablando, evidentemente, debes demostrar y debes tener no solamente el conocimiento del problema, sino el conocimiento de los recursos para poder atender a ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo yo soy terapeuta de niños con autismo, entonces tú no me puedes, yo no puedo decirte, es porque yo estudié psicología. No, perdón, es porque yo estudié el autismo. O sea, para yo poder ser terapeuta tengo que conocer al problema, no solamente a los recursos de atención, sino también al problema específicamente. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día con la mayoría de nuestras profesiones y de nuestras carreras terapéuticas, ya seamos de lenguaje, ya seamos de cualquier tipo de formación que tengamos, terapeuta de comunicación y lenguaje, terapeuta de integración sensorial, terapeuta o psicólogo o neuropsicólogo, cualquiera de todos estos especialistas, el gran problema con el que tenemos que lidiar es con el hecho de que muchas veces estudiamos la carrera, pero no estudiamos el problema propiamente, porque en nuestras carreras nos dan muy poca información sobre cada una de estas situaciones en realidad, ¿no? Entonces la familia está obligada no a buscarse normalmente a un psicólogo o a un terapeuta de lenguaje, sino a un psicólogo o a un terapeuta de lenguaje que sepa sobre autismo, que sepa sobre déficit de atención. Y eso es algo que tienen que acostumbrarse ustedes a preguntar. O sea, ¿tú qué tanto has estudiado este tema? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántos cursos has tomado? ¿Dónde te certificaste? ¿Dónde te preparaste para este tipo de situaciones? De lo contrario, no nos podemos convertir en terapeutas, ¿de acuerdo? Y eso es importante que lo tengan muy claro ustedes y que nos exijan a ustedes, a nosotros,
justamente ese tipo de conceptos, ¿verdad? Eso nos convierte en buenos terapeutas, no habernos graduado de la carrera, ¿sí? Ahora, sea cual sea la terapia que hagamos, todas las terapias, ahorita les voy a hablar de los distintos tipos de terapeutas, evidentemente, todas las terapias tendrían que partir de una evaluación, sea cual sea el terapeuta, sea cual sea el área donde esté trabajando con tu hijo o el problema que tenga tu hijo, siempre lo primero que tiene que hacer el terapeuta es evaluar. Sí, a mí me han tocado familias que me dicen, no, es que yo prefiero que ya no evalúes. No, no, claro que sí. Si yo no evalúo cómo está tu hijo, ¿cómo voy a saber cómo debería estar? ¿Cómo voy a saber dónde lo voy a transformar o cómo voy a intervenir o qué es lo que voy a intervenir en su desarrollo? Siempre, siempre la terapia tiene que partir de una evaluación. Siempre, siempre la terapia tiene que establecer metas, o sea, hacia dónde voy, qué es lo que quiero obtener en el desarrollo de tu hijo, ¿verdad? Siempre debe tener recursos para obtener esas metas, o sea, cómo voy a hacerle para que tu hijo aprenda esto, aquello y lo otro que yo le quiero enseñar. Siempre debe implementar las acciones adecuadas para obtener esas metas y siempre debe verificar que las metas se hayan logrado. Si ustedes quieren evaluar qué tan buenos terapeutas están trabajando con sus hijos, analicen entonces qué tanto estos terapeutas cumplen con estos recursos de los que estamos hablando acá, ¿no? Digo, no estamos hablando ahorita ni siquiera de la necesidad que tenemos de que nuestros terapeutas de hoy siempre, siempre formen a las familias, ayuden a las familias a entender los problemas, sino que al menos ustedes tengan esta certeza y no la certeza de que a veces nos llevan durante 2 años al mismo lugar y no sabemos ni lo que les hacen, nadie nos explica nada sobre lo que están haciendo con ellos y realmente nos perdemos muchísimo en ese sentido con el trabajo que están haciendo los terapeutas con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar de un terapeuta en particular, el neuropsicólogo, es el terapeuta que mezcla de alguna manera, es el que más se acerca a la relación entre esta parte médica del neuropediatra y cosas por el estilo, y la parte ya de los terapeutas propiamente, ¿verdad? El terapeuta, el neuropsicólogo, es un especialista en evaluación y tratamiento de los niños y de los adolescentes y los jóvenes que tienen alteraciones cognitivas, conductuales o académicas, ¿verdad? Esto es algo que tú debes saber. O sea, tú dices, oye, tengo un niño con déficit de atención, tengo un niño que tiene un trastorno específico del aprendizaje. Ah, bueno, voy con un neuropsicólogo. Yo voy con un neuropsicólogo cuando mi hijo tiene dificultades en los procesos cognitivos, cuando mi hijo tiene dificultades en la comunicación y el lenguaje, cuando mi hijo tiene dificultades de funciones ejecutivas, de planificación, programación, autorregulación, incluso de dificultades de aprendizaje académico. En unas situaciones como esta, yo puedo buscar al neuropsicólogo como especialista para la atención de mi hijo. ¿Sí ves? Y eso, evidentemente, es el tipo de problemas que el neuropsicólogo debe y puede atender definitivamente, ¿no? El neuropsicólogo entra, esto aquí, esto lo podríamos haber puesto al revés, primero esta diapositiva y luego la del neuropsicólogo, entra dentro de estas ramas, de las ramas que son las ramas de la psicología, ¿verdad? El psicólogo es el especialista a lo mejor que más se convierte en terapeuta desde cierta perspectiva hoy en día. Yo soy psicólogo, en el equipo de red, pues hay fácilmente un 50-60% de los que estamos en el equipo somos también psicólogos de diferentes ramas todos, pero bueno, ustedes ya saben que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos de pensamientos, sentimientos, emociones, percepciones, acciones humanas, y es una ciencia, pero es una ciencia social, no es una ciencia biológica, como la medicina, ¿verdad? O las ramas de la medicina. Pero fíjense qué curioso, porque normalmente mucha gente empieza el diagnóstico con su hijo tiene 2, 3 años, le dan un diagnóstico, el neuropediatra le dice, no, pues tienes que llevarlo a terapia y lo llevas a terapias con un psicólogo. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen los psicólogos? ¿Y qué tipo de psicólogos sabemos? En realidad, para que ustedes puedan elegir entre nosotros a quién ir, porque tú pasas por Avenida Revolución y te vas a encontrar muchísimos gabinetes de psicología, ¿verdad? O en muchos otros lugares de acá de la ciudad, en Monterrey o en cualquier otra parte de nuestro país. Y sin embargo, siempre tienes que preguntarte cómo saber cuál es el psicólogo ideal, ¿verdad? Nosotros tenemos psicólogos, por ejemplo, que estudiaron psicología general, estudiaron todas las ramas mm, de la psicología en una única carrera. Por ejemplo, en mi caso, que estudié en la Universidad de La Habana, nosotros nos graduamos en 5 años como psicólogos generales y sabemos un poco de todas las psicologías. Eso implica básicamente que no sabemos mucho de nada cuando aprendes un poco de todo, ¿verdad? Y era algo que nos explicaba nuestro rector, el doctor Dionisio allá, ¿no? Decía, el que aprende mucho
o el que aprende muchas cosas a veces no profundiza tanto en una. Y eso es justamente una de las cosas que tenemos que considerar en esta parte de la psicología, ¿no? Necesitamos tener psicólogos cada vez más especializados, ¿no? Pero bueno, tenemos también psicólogos especialistas en desarrollo. O sea, son estos psicólogos que se especializan en la infancia, en las características del desarrollo, que se especializan en cómo se desarrollan los niños y las niñas en diferentes áreas como la motricidad, las condiciones, la inteligencia, cosas de este tipo, ¿no? Tenemos psicólogos educativos. Estos son los psicólogos que estudian para insertarse más a los procesos de trabajo dentro del ámbito de las escuelas, dentro del ámbito de los colegios y dentro del ámbito, evidentemente, del aprendizaje y de la educación. Es el que se acerca un poco más quizás al campo de la pedagogía y todo lo demás, ¿no? Tenemos psicólogos sociales, que son los que estudian todos los movimientos sociales, todo lo que tiene que ver con las culturas sociales, las interacciones dentro de los grupos, las dinámicas sociales incluso, ¿no? Más relacionado muchas veces hasta con el campo de la política, probablemente, ¿no? Tenemos psicólogos organizacionales, que son los que se dedican más al campo de la selección de personal, del diseño de los empleos, de las exigencias laborales. O sea, es otra rama dentro del campo de la psicología. Y todavía nos queda el psicólogo clínico. La psicología clínica es la que se ocupa un poco más de esta parte, vamos a llamarle psicológica clásica, más de Freud, del psicoanálisis, de las cuestiones psicodinámicas, por ejemplo, y es el psicólogo más de consultorio, de paciente, diván o paciente, silla, mesa, y hablemos de tus conflictos, ¿no? Es el que quizás se ocupa un poco más de las situaciones emocionales, ¿no? Dentro de todos estos ámbitos todavía tendrían ustedes que considerar que los psicólogos estamos expuestos no solamente a las diferentes ramas de la psicología, sino a las diferentes creencias dentro de la psicología. Vamos a llamarle creencias a las corrientes psicológicas, ¿no? Entonces, yo puedo ser un psicólogo clínico que confía en la existencia del psicoanálisis o de las corrientes psicodinámicas. Y son los que te van a hablar del instinto y los que te dicen, por ejemplo, que el autismo realmente es una psicosis y que el niño tuvo un conflicto muy importante con su mamá y que por eso decidió convertirse en un niño con TEA. Eso era una variable de comprensión de la psicología hacia el autismo en los años 60, 50, 40 del siglo pasado, que todavía de pronto sí está un poco más arraigada o todavía sigue un poquito arraigada en nuestro acontecer actual, ¿verdad? Pero todavía tenemos a un psicólogo clínico que puede ser más de la gestal, por ejemplo, que puede ser más humanista, que puede ser, o sea, puedes tener como diferentes corrientes, interpretar o, perdón, no interpretarte, sino asimilarte a cada una de esas corrientes, ¿verdad? Están los psicólogos cognitivistas, están los psicólogos humanistas, están los psicólogos conductistas, aquellos que estudian la forma de controlar y de establecer mejoras o modificaciones en la conducta humana, ¿no? Entonces, si ven, hay todo un conflicto desde las corrientes en psicología hasta las áreas en psicología. Evidentemente, todas se relacionan, todas tienen bases similares de formación, porque es una única carrera en realidad. Es el especialista con mayor formación en procesos evaluativos y de diagnóstico para neurodiversidad. O sea, probablemente sea una de las carreras en las que más te preparan, aunque definitivamente no sales preparado de la carrera para esos procesos, ¿verdad? Nos queda todavía, por ejemplo, considerar aquí que el área educativa o la psicología educativa y la psicología del desarrollo son las que más se forman en la cuestión de la neurodiversidad, en comprender mejor todo este tipo de dificultades de desarrollo de las que estamos hablando y que al ser tan amplia la carrera y ser tan amplio todos los procesos de atención en ella, pues definitivamente es imprescindible que todos tomemos procesos de especialización. Entonces, ahora sí, mamás y papás, si ustedes van a trabajar con algún psicólogo para que atienda a su hijo con autismo, con déficit de atención, con cualquiera de estas situaciones, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que este psicólogo realmente no solamente se haya graduado de psicología, se haya definitivamente especializado en el problema que ustedes les van a llevar. ¿De acuerdo? Porque si este psicólogo no se ha especializado en el problema, entonces probablemente no esté listo para atender las necesidades de sus hijos. Y tenemos que tener conciencia, y esto es una anécdota que siempre cuento yo en las pláticas, ¿no? Esta famosa metáfora, bueno, no es una metáfora, es una anécdota realmente, de que te subes al taxi, ¿no? Y el taxista te escucha con tu acento diferente, te pregunta primero de dónde eres, y le dice, ah, pues yo soy de Cuba, y, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Viniste en balsa? Te hacen preguntas de este tipo medio raras siempre, ¿no? Pero eso te preguntan, oye, ¿en qué trabajas? Dices, ah, pues soy psicólogo. ¡Pum! Y entonces basta con que tú le digas a este taxista que tú eres psicólogo, y el taxista te empieza a contar cosas
de sus problemas de matrimonio, de los problemas de su hija con su pareja, ¿no? Y de pronto es la parte donde tienes que decirle, oiga, es que discúlpeme, pero yo no estudié nada de eso. Dice, pero si eres psicólogo, ¿no? O sea, él asume que por el hecho de que tú eres psicólogo entiendes todo el universo de los problemas psicológicos. Y realmente es un error, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a las familias que de pronto tienen un niño que le acaban de diagnosticar un problema de aprendizaje y esta familia, ¿qué creen que hace? Agarra al primer psicólogo que se encuentra y dice, tú eres psicólogo, tú has de saber sobre autismo. ¿Y qué creen? No. O sea, realmente el hecho de que hayas estudiado la carrera no te prepara para atender a estos problemas. Necesitas preparación especializada y necesitas preparación posterior en ese sentido, ¿no? Y obviamente todavía ahí nos quedaría ahora meternos un poquito en las corrientes educativas, ¿verdad? Si ven, tenemos por una parte el terapeuta psicólogo, ahora vamos a tener el terapeuta educador, ¿verdad? El eje normalmente de las terapias educativas es evidentemente el contenido académico, la meta de la escuela basada en un programa educativo específicamente. Y aquí tenemos obviamente al maestro o al educador, que es aquella persona, y ojo, porque esto obviamente da mucho pie a pensamientos, ¿no? Dice, ¿quién es el maestro o educador? Es la persona que está preparada para transmitir un grupo de conocimientos académicos basados en un programa de desarrollo a un grupo de alumnos, ¿verdad? A un grupo de alumnos en condiciones, vamos a llamarle, homólogas de desarrollo, por decirlo de cierta forma. Maestro o educador es alguien que utiliza recursos para enseñar a este chico basado en sus, digamos, experiencias o en sus herramientas para enseñar, ¿no? Pero eso es lo que hace el maestro o educador regular. Todavía tenemos a alguien que es un maestro o un educador especial, es la persona que estudió educación especial. Es, ahora, si el de arriba educa al niño ordinario, al niño común, el de abajo educa entonces o está preparado para ser educador de niños en cierta condición o en condiciones de neurodiversidad. Este es un maestro al que sí le enseñaron un poco más, quizás sobre discapacidad intelectual o quizás sobre deficiencias sensoriales, por ejemplo, como una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Entonces es alguien que probablemente tenga una capacidad un poco más desarrollada para la educación de este tipo de alumnos, ¿no? A veces cuando tenemos que buscar a un maestro y tenemos un niño en una condición de este tipo y queremos un maestro para que ayude a nuestro hijo, por ejemplo, con los procesos académicos, con cuestiones de esta índole, pues definitivamente es preferible buscarse un maestro en educación especial que a un maestro ordinario. A no ser que el maestro regular sea alguien que ya haya hecho alguna especialidad en este tipo de dificultades, que es también lo que puede pasar. ¿Estamos de acuerdo? Todavía hay un tercero dentro de estas claves o dentro de estas figuras que es el psicopedagogo. Por ejemplo, que a la mayoría de ustedes que tienen a sus hijos en colegios se van a dar cuenta que sus colegios tienen un departamento psicopedagógico, ¿de acuerdo? Donde normalmente quien está trabajando es una psicóloga o un psicólogo, es el psicopedagogo o es quien lleva el departamento psicopedagógico de la escuela, o si estamos en los colegios públicos tenemos a la USAER, y la USAER también tiene a psicólogos, terapeutas del lenguaje, etcétera, ¿verdad? Bueno, básicamente estas son las personas que cumplen esta función. Es como un puente ahí entre la cuestión de la psicología, los procesos psicológicos y de la educación, los procesos educativos, ¿no? Es una tercera figura, digamos, terapéutica ahí. Y todavía nos queda esta última, que es la maestra sombra, auxiliar educativa, auxiliar, digamos, terapeuta educativa. Y esta es una figura evidentemente no reconocida. Esta figura no es un título, no es una carrera que estudies en ningún lugar actualmente, desafortunadamente, porque cada vez está más extenso el uso de la maestra sombra dentro de nuestros colegios regulares, pero evidentemente no es una figura profesionalizada. De hecho, normalmente puede ser un psicólogo, puede ser un maestro, puede ser a veces un trabajador social, cualquier tipo de especialidad puede ser alguien que lleve a cabo el trabajo de maestra sombra de auxiliar educativo, lo cual hace que también tengamos demasiados títulos que como que se desordenan un poquitito en cuanto a las prácticas que tenemos que hacer, ¿no? Y siempre piénsenlo desde esta opción, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿y cómo puedo diferenciar entonces entre un educador y un terapeuta? Y esto es algo que también nos pasamos nosotros todo el tiempo intentando que las familias descubran y comprendan, ¿no? Yo tengo familias que llegan y me dicen, oye, es que fuimos con el terapeuta y vamos los martes y los jueves con la terapeuta de conducta, ¿no? Y van con la terapeuta de conducta y resulta, y le digo, ¿y qué hace con la terapeuta de conducta? No, pues yo llevo las libretas y terminan las tareas y repasan las actividades de la escuela. Digo, pero entonces no es terapia, menos de conducta. Lo que están haciendo es trabajando contenidos académicos, está enseñando conocimientos como los colores, la forma, los números y las letras.
Eso es trabajo del educador, eso no es trabajo de un terapeuta en realidad, ¿verdad? Eso es lo que el educador enseña. El terapeuta tendría que trabajar en el desarrollo de los recursos para que el niño pueda acceder a esos conocimientos. El terapeuta trabajaría en las funciones cognitivas, mientras que el maestro trabaja en la currícula educativa. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro también como papás, cuando deciden a qué terapias llevar a sus hijos, es, bueno, ¿qué tipo de terapeutas con el que yo estoy trabajando? En realidad, ¿no? O sea, ¿es un terapeuta que está enseñando conocimientos o es un terapeuta que está enseñando habilidades cognitivas o habilidades para el aprendizaje específicamente, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy clara toda esta parte, digamos, y ven cómo al final, ahorita probablemente algunos de ustedes estén preguntando, oye, ¿y fulanito de tal, qué especialidad tendrá? ¿No? O sea, dentro del campo de los terapeutas con los que ustedes van, ahorita a lo mejor se están preguntando qué títulos tienen, ¿no? ¿Qué título tiene la psicopedagoga del colegio, por ejemplo, ¿no? Que es la que dirige el departamento psicopedagógico, pero me dijeron que era psicóloga, pero ¿será psicóloga clínica? Y si es psicóloga clínica, ¿qué tanto le enseñan a un psicólogo clínico sobre autismo? Por ejemplo, en la escuela. Bueno, a lo mejor no se lo enseñaron en la escuela, pero si es psicóloga clínica, qué tanto he estudiado sobre autismo después de esto, como para que yo sienta que es la persona que puede atender y ayudar a mi hijo dentro del contexto de la escuela, ¿no? Y esas son preguntas válidas que vale la pena que nosotros nos hagamos, evidentemente, ¿no? Y todavía nos queda ahorita, bueno, ya vimos un primer grupo, o vamos a llamarle a esto primer grupo, las especialidades médicas, segundo grupo, las especialidades psicológicas, tercer grupo, las especialidades educativas, y ahora un cuarto grupo, que son las especialidades de comunicación y lenguaje. Estos son evidentemente súper famosos. Yo probablemente es de los que más quiero y me gusta lo que hacen. Obviamente creo que es una especialidad cada vez más necesaria, bastante complicada en realidad, pero de la que tenemos que aprender un poquito más y a la que tenemos que incluso desarrollar también un poquito más en nuestro trabajo, ¿verdad? Las especialidades de comunicación y de lenguaje. El logopeda, que no es un término que se use mucho acá en México, pero que sí se usa, por ejemplo, en Cuba, en España, en muchos otros países, se utiliza el término de logopeda, es el profesional que se encarga del estudio, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del lenguaje y problemas de comunicación. Todo lo que vaya desde dificultades para vocalizar o para comprender el lenguaje, incluso escrito o verbal, es trabajo de un logopeda, tanto como de un terapeuta de audición y lenguaje, que es el encargado de detectar, intervenir y tratar los problemas de audición y lenguaje, con conocimiento para analizar información relevante y su uso en el diagnóstico y el posterior tratamiento. Muchos de ustedes, por ejemplo, deciden que sus hijos vayan, y yo tengo varios alumnos de los que yo atiendo, que además atienden con terapeutas de lenguaje, ¿no? Y siempre cuando yo veo este tema, y sobre todo si la familia me trae a mí el niño por un problema en la comunicación, siempre digo, oye, ¿cuál es la diferencia entre lo que hago yo y lo que está haciendo su terapeuta de lenguaje? Y la familia normalmente no me sabe establecer la diferencia, porque no me va a poder decir que el terapeuta de lenguaje está haciendo algo tan diferente a lo que yo estoy haciendo. De hecho, muchas veces incluso trabajamos con los mismos recursos de evaluación, porque cuando el problema es de comunicación, atiendes al problema, no importa la especialidad desde la que vengas, sino el conocimiento que tengas sobre el problema. Ahora, definitivamente, lo ideal en este caso sería que un problema de comunicación y lenguaje, como por ejemplo lo que pasa en los casos de trastornos del espectro del autismo, sean atendidos específicamente por especialistas en comunicación y lenguaje, ¿verdad? Todavía nos queda aquí el terapeuta en comunicación humana, que es el que se encarga de identificar y rehabilitar todos los procesos y patologías de la comunicación humana en audición, lenguaje, aprendizaje, voz, habla, deglución incluso, ¿no? En realidad, y el fonoaudiólogo, que es el profesional del área de la salud, que se especializa en la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y habilitación de las áreas de la comunicación y la deglución. Y si se fijan bien, todos se parecen bastante, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica, son a lo mejor probablemente carreras muy similares con nombres diferentes, que muchas veces depende de dónde se estudia, ¿no? Pero en la mayoría de los casos también lo van a ver ustedes de esta perspectiva. Y hay muchas familias que también tienen terapeutas de lenguaje que realmente lo que estudiaron fue psicología, en realidad, ¿no? Entonces tenemos por una parte, primero, el área de las médicas, luego el área de las psicológicas, luego el área de las educativas, luego el área de las comunicativas o del lenguaje, y todavía nos queda ahorita una quinta área, que es el área, vamos a llamarle, de las motoras y sensoriales, ¿verdad? Y dentro del área de las motoras y sensoriales está el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional es el que se ocupa, sobre todo, déjenme admitir
Se ocupa sobre todo del desarrollo de las funciones manuales. Vamos a hablarle desde la perspectiva de la motricidad fina, ¿verdad? Una función manual es el uso que podemos darle a nuestras manos para cualquier tipo de actividad que vayamos a realizar con ella. Y evidentemente estas dos siglas, ABVD y AIVD. ABVD, que son actividades básicas de la vida diaria, y AIVD, que serían actividades instrumentales de la vida diaria. Dentro de las básicas, obviamente, está desde las conductas para vestirte, alimentarte, cuestiones como bañarte o la higiene, cosas así. Esas son actividades básicas de la vida diaria. Y actividades instrumentadas de la vida diaria son las que tienen más que ver con el uso de herramientas, desde aprender a cocinar, cuidar tu casa, barrer, limpiar o el trabajo propiamente es una actividad probablemente instrumental. El terapeuta ocupacional es un especialista específicamente preparado para el desarrollo de estas funciones. Adivinen qué, esto es algo que también luego hacemos los psicólogos, los educadores, muchas otras especialidades nos metemos en este campo, incluso para que vean cómo de pronto nos podemos ir, ¿no? Como que solapando unos a otros dentro de nuestros campos de trabajo, en realidad, ¿no? Y todavía nos queda el especialista en integración sensorial, ¿verdad? Que es muy diferente integración sensorial a estimulación sensorial. Esto es nuestra próxima plática del programa Red con Familias, es justamente sobre integración sensorial y la vamos a tener dentro de 2 semanas, creo que cae el día 3 de, no me acuerdo si es el 3 o el 10 de, el 3 de febrero específicamente creo que es, y va a ser justamente sobre integración sensorial, porque creemos que es un área que realmente necesitamos entender mucho mejor, ¿verdad? Estimulación sensorial es algo que hacemos cuando queremos estimular los sentidos del niño. O sea, le pones las manos dentro de los frijoles o dentro del arroz. Bueno, eso es estimulación sensorial. Integración sensorial es un proceso mucho más complejo, ¿verdad? Diferente de las terapias sensoriales, como el listening program o el tomates, estas terapias, tomatis, perdón, donde te ponen los audífonos y se basa en esquemas para asimilar, procesar e integrar las experiencias sensoriales. De eso va la integración sensorial y les digo, no voy a profundizar mucho porque van a verlo en otro espacio, ¿no? Más adelante. Luego todavía nos queda el fisioterapeuta, el psicomotricista, ¿verdad? Que es el que trabaja con los grupos musculares, los movimientos, el tono, la fuerza, la coordinación. Es el especialista que trabaja un poco en el ámbito más amplio de los movimientos del cuerpo, de los grandes grupos musculares del cuerpo, el que entrena la marcha, el que puede entrenar en los deportes, en cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, si se fijan bien, compañeros, al final, ¿qué tenemos como conclusión de todo esto? Vivimos en un contexto donde la familia tiene acceso a una amplia y a una muy variada cantidad de especialidades para poder atender a los problemas de sus hijos. Todo lo que yo les he mostrado hoy son especialistas que al menos uno de esos especialistas atiende a las situaciones de sus hijos, ¿verdad? Lo importante, fíjense bien, no es cuántos terapeutas tenemos o cuántas terapias hacemos. Lo importante es saber que lo que necesita aprender nuestro hijo es lo que se está haciendo con él, es saber lo que necesita aprender y cuáles son las áreas donde nuestro hijo requiere apoyo. Y una vez que se define esa necesidad, entonces es mucho más viable que ustedes se encuentren a los terapeutas especializados en la misma, para que puedan establecer un programa de trabajo. A mí me ha pasado, y la verdad es que son experiencias no tan positivas en ese sentido, ver a niños recibiendo muchas más terapias de las que realmente necesitan, o llevarlos a terapias que realmente no están indicadas para ellos, pero el simple hecho de que está la opción de la terapia, porque alguien te lo ofrece, pues bueno, pues yo soy terapeuta, no sé, equinoterapeuta y trabajo con los caballos. Si tu hijo no tiene ningún problema motor, ni tiene ningún problema de atención, es más, yo creo que no es ninguna área de las que normalmente se atiende, pero como tienes la opción, pues hagamos la terapia, ¿no? Y realmente tenemos que entender que a veces cuando hacemos demasiadas terapias, probablemente perdamos la oportunidad de hacer aquellas terapias que son más importantes para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, a veces, varios terapeutas con diferentes especialidades atienden a un mismo problema. Era el ejemplo que les ponía al inicio de la práctica cuando les decía que hoy la familia me preguntaba que si valía la pena o no contratar a un terapeuta de comunicación y lenguaje. Le dije, oye, todo lo que yo estoy haciendo en mi programa con tu hijo es justamente aquello centrado en el desarrollo de la comunicación. Si contratas un terapeuta de comunicación y lenguaje, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, no nos necesitan a los dos realmente, ¿no? O sea, necesitan a un especialista que trabaje la comunicación y que ayude a la familia a trabajar la comunicación. A veces cambia el título profesional, cambia la persona que interviene, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema de atender sigue siendo el mismo. Ustedes como familia es importante que no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de aprender y no tengan miedo de actuar porque los mejores terapeutas
siempre serán los padres y las mejores decisiones solo van a ser aquellas que tomen ustedes como familias en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, les muestro más o menos qué vamos a ver en nuestros próximos temas y ahorita abro el diálogo para que podamos hablar un poquito, si quieren, unos minutos antes de que termine nuestra plática de hoy. Les decía, el miércoles 3 de febrero vamos a tener integración sensorial. El miércoles 17 de febrero vamos a hablar de los procesos cognitivos y la neurodiversidad. Vamos a tener una plática donde vamos a entender un poquito, por ejemplo, qué es la memoria y cuántos tipos de memoria hay. Sabes que muchas veces decimos, es que mi hijo es muy inteligente, es que es muy listo y este tiene una memoria excelente. Bueno, ¿qué tipo de memoria tiene realmente tu hijo? ¿Cómo se estimula bien la memoria? ¿Cómo la memoria te puede explicar las fallas en diferentes tipos de procesos? Y ese día vamos a hablar justamente de memoria, vamos a hablar de la atención, por ejemplo, vamos a hablar de diferentes tipos de procesos cognitivos. Es una plática realmente muy interesante, ¿no? El miércoles 3 de marzo vamos a hablar de juegos para estimular el desarrollo del lenguaje y luego el miércoles 17 vamos a hablar del uso de los apoyos visuales y el miércoles 31 de marzo hablaremos sobre habilidades parentales, que es una plática un poco más dirigidas evidentemente a las habilidades de los papás y de las mamás para la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, este es el, digamos que es el fin de este tema en particular y también es el fin de nuestro ciclo de 5 conferencias que dieron inicio a nuestro programa de Red con Familias, ¿no? Entonces, no sé, ahorita les voy a ceder la palabra para que abran sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta o participación, pues este es el momento ideal para hacerlo. Adelante, por favor. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Inés y mira, tengo dos preguntas para hacerte acerca de dos cosas diferentes que dijiste. La primera es sobre uno de los estudios que dijiste que era de los principales, era el del genetista, ¿sí? Yo llegué al genetista, yo adopté a mi hijo, que es el que está diagnosticado con autismo, y llegué al genetista como una solicitud a partir de su equipo pediátrico de la casa cuna o del orfanato, entre todos los especialistas que debo ver al adoptarlo, uno era el genetista. Al genetista llegué con una duda sobre padecimiento de síndrome alcohólico fetal, ¿sí? Quien me pidió un par de estudios en el cual uno de ellos era uno cromosómico, pero en ese momento lo que me explicó era para ver que dentro del estudio este cromosómico, el resultado que me podía dar, que era peor a lo que yo podía esperar, era que su aspecto facial se debiera a un tema cromosómico. Y me dice, si no se da, es lo mejor que nos puede pasar, que no se dé y que sea otra cosa. Gracias a Dios, bueno, digo gracias a Dios porque es a partir de lo que me dijeron, eso es lo peor que le puede pasar, es que tenga un problema cromosómico. No figuraba ningún tema cromosómico, entonces al genetista la verdad es que ya no lo vi más. Y a partir de ahí, a partir que el niño fue creciendo, fueron dándose temas neurológicos, podríamos decir, hasta que llegó a un diagnóstico de autismo. Esto fue a los 2 años, a los 5 o 6 años, ¿sí? Pero la verdad es que nunca ningún profesional me hizo volver a un genetista después del diagnóstico de autismo. Ahora, al escucharte, me pregunto si debería recurrir nuevamente con este diagnóstico a un genetista. Pues sobre todo, Inés, mira, el genetista en situaciones de este tipo, yo les explicaba justamente al principio, ¿no? Fácilmente entre un 25-30% de los chicos con un diagnóstico de autismo propiamente, sí se supone que está asociado a algún síndrome genético. Muchas veces buscamos al genetista en una situación como esa, ¿por qué? Porque, número uno, vamos a decidir tener más hijos, por ejemplo. No sé, te voy a poner en el ejemplo que siempre menciono, podríamos en algún momento profundizar un poco más en cuestiones genéticas o invitar a un genetista, que es lo que queremos hacer. Vamos a traer un genetista y vamos a traer también a un neuropediatra a nuestras pláticas, justamente a uno para que nos hable de los fármacos y a otro para que nos hable de estas condiciones. Por ejemplo, situaciones como el síndrome de X frágil pueden tener factores
vamos a llamarle heredofamiliares. Significa, si yo tengo un hijo que le dieron diagnóstico de autismo porque tiene un síndrome de X frágil, pero también tengo una hija, quizás mi hija sea capaz luego de tener hijos que tengan esta misma condición. El genetista me puede ayudar en ese sentido. ¿Sí ves? Ese es el trabajo del genetista. Si tu hijo actualmente tiene un diagnóstico de autismo y ese diagnóstico de autismo se puede explicar por un síndrome genético, ya puede haber sido por un síndrome de alcoholismo, de sufrimiento fetal o lo que sea que pueda haber pasado en su proceso de gestación, o por una alteración genética específica, bueno, esa alteración sí podría explicarte el autismo de tu hijo. Obviamente, por lo que estoy entendiendo, no le hicieron estudios más profundos, ¿verdad? No, yo recuerdo que eran dos, porque esto hace ya un poco más de 5 años. Uno era cromosómico, me acuerdo porque, bueno, todavía tengo en la mente el tema de los pares cromosómicos ahí viéndolos, y creo que había algo adicional. Era un estudio complicado que creo que iba a Estados Unidos, se tardó en llegar el Tienes resultado. que analizarlo. Eh, Incluso, y preguntarle a lo mejor al neuropediatra que te atiende, muchas veces los casos, por ejemplo, de autismo que cursan con discapacidad intelectual importante, con discapacidad intelectual severa, muchas veces se pueden explicar por síndromes genéticos, ¿sí? Entonces, esa es la parte donde quizás vale la pena que lo consultes bien con tu neuropediatra, si tienes un neuropediatra que tiene tu hijo, me imagino. Tengo un psiquiatra y un Ah, un PAIDO, ok, sí, neuropediatra. también, exacto. Entonces, bueno, que consultes también con ellos, oigan, ¿ustedes creen que genéticamente se pueda explicar alguna situación inherente a lo que pasa con mi hijo en su cuadro? Normalmente no hay tratamientos para alteraciones genéticas, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay un tratamiento médico que podamos hacer, no hay una tableta que se les pueda dar para mejorar una condición de este tipo, pero las cuestiones genéticas nos ayudan a explicar muchas veces las conductas que tienen nuestros chicos o incluso las características de sus cuadros diagnósticos, ¿no? Entonces, en este caso, sí yo lo consultaría primero con el especialista médico que lo está atendiendo y luego analizaría también, vamos a llamarle, el tipo de desarrollo que ha tenido tu hijo, independientemente del diagnóstico, para saber también qué tantas necesidades tiene. Pero si hay compromiso motor importante, si hay compromiso cognitivo importante, por ejemplo, sí valdría más la pena también hacer un poco más de, digamos que profundizar un poco más en el estudio sobre sus características. ¿Vale? La perdí a Inés. Ok, y la segunda era, no sé, acá estoy. La segunda era respecto a la terapia. Vos dijiste que un terapeuta en este ramo tenía que dedicarse a enseñar, no sé si utilizaste el término habilidades ejecutivas o algo parecido, en lugar de meterse en lo académico, ¿sí? Algo así, puede ser. Bueno, a mí, yo traigo la duda de qué es lo que pasa dentro del salón de terapia. Si bien, o sea, lo puedo preguntar y el terapeuta va a estar abierto a explicarme, yo lo que veo es que lo que siempre me cuenta como resumen mi hijo y me cuenta como resumen la terapeuta es de lo académico. O sea, hay alguna otra tarea, pero siempre es como que se basa en lo académico, en la matemática, en contar, en restar, en sumar. Entonces yo también me hago esa pregunta de implícitamente, dentro de eso que es un mundo de la escuela hoy, estar sumando y restando, ¿se le están enseñando también las habilidades ejecutivas o habría que dedicarle más tiempo a las habilidades ejecutivas que no tengo idea cómo serán para un niño de 7 años? Todo Pero bueno, depende. Oye, ¿por qué lo llevas a esta terapia? Cuando, ¿por qué elegí esta en particular o este tipo de terapia? sí, a este tipo de terapia, o sea, Bueno, cuando tú llevas a tu hijo a una terapia, el terapeuta siempre te va a preguntar por qué lo traes conmigo, ¿no? bueno, el neuropsicólogo realmente, que diagnosticó con autismo, ¿sí? Es el que le está dando la terapia. Ajá, Y a su vez trabaja a su vez con el colegio. ok, muy bien. O sea, este neuropsicólogo trabaja con el colegio, es el que hizo el diagnóstico de autismo, pero si tu hijo tiene un diagnóstico de autismo, entonces debemos tener certeza de que tu hijo ha de tener una necesidad importante de apoyo en el desarrollo de sus funciones de comunicación
y de vínculo social, de relación, vamos a llamarle comunicativo y social con las demás personas, porque de lo contrario no tendría autismo. No, sí, a ver, te digo, yo como que la palabra autismo estaba muy lejos de mi hijo hasta que me explicaron todos los aspectos que podía este amplio espectro autista y ahí me empezaron a cerrar cosas y dije, sí, coincide, o sea, entra en loops de mirar cosas que giran, le cuesta a veces mirar a los ojos, tiene una, o sea, no conoce de metáforas, es todo muy literal, todo el diálogo y ¿cómo te puedo decir? La interpretación del mensaje es demasiado literal, ¿sí? Y tiene un lenguaje fluido, puede comunicarse funcionalmente. Te nos fuiste otra vez. Te decía, en ese caso, Y bueno, este tipo de... Lo que más preocupa es el déficit de atención. Sí, exacto, es que es a donde va. hola, Fíjate, hola. Sí. te logro, te escucho un poco entrecortada, pero en lo que tú nos explicas, vamos, desde un problema para concentrarse por una cuestión atencional hasta una dificultad para comprender metáforas, para hacer contacto visual. Todo eso es lo que deberíamos estar atendiendo en la terapia con él, porque eso no explica definitivamente la necesidad de apoyarlo con matemáticas. Las matemáticas se aprenden en el aula. Y tendríamos que tener entonces una evidencia de que tu hijo tiene una dificultad para aprender matemáticas, para que entonces un terapeuta esté enseñándole matemáticas. De lo contrario, dice, oye, ¿para qué le estás enseñando lo mismo que le está enseñando la maestra en el aula? Enséñale lo que la maestra no le puede enseñar. O incluso enséñale aquello que le permitiría aprender mejor de la maestra en el aula. Esa es la labor del terapeuta. Y cuando un terapeuta está enseñando los contenidos académicos, realmente está, de cierta manera, haciendo una transgresión del contenido de su trabajo, porque está trabajando justamente con el contenido de la maestra, cuando realmente debería estar trabajando y dice, oye, ¿por qué a un niño le cuesta trabajo aprender algo dentro del aula? Ah, pues es porque no tiene un buen modelo de atención a distancia, por ejemplo, no sabe concentrarse en estímulos verbales y auditivos que vienen de 2, 3, 4 metros hacia acá, ¿verdad? Porque no tiene una buena capacidad de autorregulación y no puede mantener su atención focalizada en la maestra cuando tiene 18 alumnos más, ventanas, así, estímulos diferentes. Bueno, eso es lo que yo tengo que trabajar, no las matemáticas. ¿Sí ves? O sea, Discúlpame, ¿y qué tipo de ejercitación se da cuando al niño le cuesta la matemática? ¿Qué tipo de habilidad ejecutiva no está desarrollada internamente en él para que vaya al colegio y lo que aprenda bien pasa, matemática? lo que pasa es que una cosa es que te cuesten las matemáticas y otra cosa es que no puedas, es como la diferencia, fíjate. Para que yo pueda aprender matemáticas, yo tengo que tener procesos cognitivos que me ayuden a aprender las matemáticas. Aquí estaría, por ejemplo, mi atención, estaría mi memoria, por ejemplo, mi capacidad para recordar lo que me están enseñando, mi capacidad para atender, mi autorregulación, que es mi capacidad para mantenerme sentado, atento, controlando la información que estoy adquiriendo. O sea, tengo que tener un grupo de procesos cognitivos que dan lugar a que yo pueda aprender las matemáticas. ¿De acuerdo? Si Ok, estos procesos están fallando y el neuropsicólogo lo exploró y se dio cuenta de que estos procesos no están bien y se dedica a enseñarte matemáticas, entonces los procesos van a seguir mal y mañana vas a tener problemas para aprender otra cosa. Entonces, si ves, el neuropsicólogo tiene que trabajar el proceso, la maestra tiene que trabajar el contenido, que son las matemáticas. ¿De acuerdo? A lo mejor el chico donde está fallando aquí es en la comprensión lingüística, o incluso puede estar fallando en la imaginación, porque no es malo en las matemáticas, pero cuando la maestra dice, María tenía 15 pesos y tenía que ir a la tiendita a comprarse 2 paletas dulces, entonces su memoria auditiva no le alcanza para guardar todo este mensaje, por lo tanto no puede resolver la operación matemática. Y la cuestión no era enseñarlo a dividir 15 entre 2, era enseñarle, por ejemplo, a comprender un mensaje oral. ¿Sí ves? Entonces, es ahí donde sí. está la diferencia. Lo importante, por eso siempre es, primero, definir el problema que tiene nuestro niño para luego poder decidir en realidad qué es lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la terapia. ¿Sí ves? Pero las terapias académicas realmente son terapias del maestro. Eso es campo de un educador realmente y no es campo de un psicólogo. El psicólogo tiene que trabajar habilidades de aprendizaje, tiene que trabajar herramientas de aprendizaje y tiene que trabajar sobre todo también los contenidos neuropsicológicos. Eso es lo que nos toca, sobre todas las cosas a los psicólogos. Y vale la pena eso
que lo comentes, Inés, con tu terapeuta, con la persona que está ayudando a tu hijo, porque dice, oye, yo lo que necesito también es saber, detrás de este proceso, por ejemplo, te tiene que haber entregado un grupo de metas, si es viable que tú participes en las sesiones, eso sería ideal, porque también te permite ver qué es lo que está intentando hacer con tu hijo. Si lo estás llevando a una clase de apoyo académico donde le ponen los mismos ejercicios que hizo en la mañana en matemáticas, pues el concepto cambia. Eso no es terapia. ¿Sí? Es así de sencillo. Ok. Es un servicio que le están dando, pero es un servicio educativo, no es un servicio terapéutico, definitivamente. Sí, sí, o sea, lo que yo te digo es que una parte sé, por ejemplo, que estaba aprendiendo a sumar con otra metodología distinta a la del colegio porque no estaba de acuerdo la terapeuta con la metodología que se da en el colegio. Eh, Me imagino que hay otra parte que sí deben ser otro tipo de ejercicios, no sé, hacer laberintos, y sé que también trabaja ese tipo de cosas, pero entonces es cero académico. El terapeuta no se tiene que meter con lo académico. Exactamente, no debería, ese es el trabajo de la escuela y deberíamos trabajar más en la cuestión de los procesos. Ok, está bien, sí, lo voy a hablar porque siempre fue mi duda de lo que pasaba ahí adentro Con y mucho gusto nos consultas, nos preguntas en el chat y con mucho gusto ahí podemos mandar incluso un poquito más de información después si fuera necesario. ¿Sale? ok, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, por favor? Más nadie. Muy bien. Bueno, pues, entonces, ya terminamos el tema de hoy. Nos vamos a ver otra vez dentro de 2 semanas con el tema de integración sensorial y luego dentro de 4 semanas con el tema de procesos cognitivos. Ojalá y puedas estar en ese de procesos cognitivos, Inés, porque a lo mejor vas a poder entender mucho más lo que estaba tratando de explicarte ahorita justamente sobre los procesos y lo que hace normalmente, por ejemplo, un neuropsicólogo en específico, ¿no? Entonces, bueno, les deseo muy bonita noche para todos, que descansen, ojalá y hayamos podido aprender algo de todas estas 5 pláticas y prepárense que ya empieza un nuevo ciclo de pláticas a partir del próximo mes y espero que nos puedan seguir acompañándonos. Les mando un fuerte abrazo a todos de parte de todo el colectivo de profesionales de nuestra institución y desde todas nuestras sedes y bueno, ojalá se mantengan ahí al tanto de nuestras redes sociales y todo lo demás para que se enteren de todo lo que va sucediendo. ¿Sí? Que descansen todos. Buenas noches. Igual, bye.